Hola, nos vemos nuevamente en este webinario, en el que te hablaré sobre la suma y la resta. En parte de la semana 2 y durante la semana 3 conociste sobre los sentidos de estas operaciones, los cuales están asociados a las acciones que realizamos para resolver algún problema de contexto. Estas acciones permitirán dar respuesta a la pregunta que se hace en dicho problema. Te invito a que te quedes conmigo para que trabajemos este y otro tema. Veamos estos ejemplos. Primero, Alejandra tiene 6 dulces y Eric tiene 3. ¿Cuántos dulces tienen entre los dos? Y segundo, Josué está horneando galletas. Durante la mañana hizo 5, mientras que en la tarde hizo 2. ¿Cuántas galletas hizo en total? Para resolver la primera situación, veamos que para Alejandra son 6 dulces y para Eric son 3. Para resolver la situación, agrupamos los dulces. Esta acción se representa formalmente así. Operación a la que llamamos suma. Observamos que al agrupar los dulces tenemos 9. Eso quiere decir que esto de acá es igual a 9. Los elementos de esta representación formal son sumandos, signo más, igual y total. Para resolver la segunda situación, tenemos que Josué hizo 5 galletas por la mañana. Luego hizo 2 por la tarde. Esta acción se representa formalmente siempre como una suma. 5 más 2. Al observar las galletas tenemos 7. Eso quiere decir que 5 más 2 es igual a 7. Como vimos en las situaciones que acabamos de desarrollar, realizamos ciertas acciones que nos permitieron resolverlas. Es importante que los estudiantes comprendan estas acciones, pues permitirán que más adelante logren resolver problemas más avanzados. Un detalle importante que quiero mencionarte es que no es necesario que menciones los sentidos como tal. Solo es importante que tus estudiantes comprendan las acciones y cómo se representan matemáticamente. Para terminar esta parte de la suma, podemos decir que hay dos sentidos, el de agrupar y el de agregar. Ahora veamos otras situaciones. Veamos otras situaciones. La primera dice que Alejandra tenía 8 dulces y le regaló 3 a Eric. ¿Cuántos dulces le quedaron? En la segunda situación dice que hay 6 galletas y 4 están fuera de la bolsa. ¿Cuántas galletas hay dentro de la bolsa? Y la última dice que hay 10 paletas y 3 bombones. ¿Cuántas paletas más que bombones hay? Para resolver la primera situación, tenemos 8 dulces de Alejandra. Como le regaló 3 a Eric, quitamos 3. Esta acción se representa de la siguiente forma. Al observar los dulces que quedaron, tenemos 5. Eso quiere decir que esto de acá es igual a 5. A esta operación le llamamos resta y sus elementos son minuendo, sustraendo, signo menos, igual y diferencia. Veamos ahora la segunda situación. Tengo aquí un paquete de galletas, pero 4 de ellas están afuera de la bolsa. Si separo las galletas que están afuera, esa acción la puedo representar de la siguiente forma. Como afuera hay 4 galletas, me faltan 2 para tener las 6.
por lo que 6 menos 4 es igual a 2. A este sentido de la resta también se le conoce como complemento, pues se busca la cantidad de objetos que complementan la cantidad inicial de estos. Finalmente, con la última situación, tenemos 10 paletas y 3 bombones. Queremos saber cuántas paletas más que bombones hay. Para ello, podemos comparar la cantidad de paletas con la cantidad de bombones. Al relacionar ambas cantidades, podemos ver que encontrar la diferencia de estas nos dan cuántas paletas más que bombones hay. Si observamos las paletas y los bombones, hay 7 paletas más que bombones, es decir que 10 menos 3 es igual a 7. Como has podido ver, hemos trabajado con números sencillos para introducir la resta. Y aunque es probable que tus estudiantes puedan calcular las respuestas sin establecer una operación, es importante realizar el paso de lo concreto a lo abstracto, es decir, de la representación gráfica a la representación matemática. ¿Por qué? Pues porque más adelante trabajaremos con números más grandes y ya no podremos hacer uso de material manipulable y será necesario recurrir al algoritmo. Para finalizar sobre los sentidos de la resta, podemos decir que son 3: quitar, separar y comparar. Al sentido de quitar le podemos conocer como eliminar y al de separar también se le conoce como complemento. Ahora hablaremos un poco sobre la secuencia de la suma y la resta. Ahora te hablaré sobre la secuencia de la suma. Y es que en los libros de texto de primer ciclo podrás encontrar una en particular, por lo que es importante que la conozcas e identifiques. La operación suma inicia en la unidad 3 de primer grado, introduciendo primero los sentidos de la suma y trabajando con números menores que 10. Luego, en la unidad 5 se trabaja con sumas cuyos totales son menores que 20. Si vemos más de cerca este tema, también tiene su secuencia muy particular. Y es que primero se trabajan con sumas con números de 10 y otro número, pues permitirá introducir las sumas de números de 2 cifras con números de una cifra y sumas con números de una cifra, siempre con totales menores que 20. Posteriormente, en la unidad 7 se trabajan con sumas con números de 2 cifras. Si observas más de cerca este tema, también tiene una secuencia muy particular, y es que se comienzan trabajando con sumas de decenas y sumas de números de una cifra con números de 2 cifras, haciendo uso de material manipulable, pues esto permitirá introducir la noción de sumar unidades con unidades y decenas con decenas. Luego se trabaja la suma en forma vertical con números de 2 cifras de forma general. También se trabajan con algunos casos particulares como lo son la suma de decenas a números de 2 cifras. Y se retoma el caso de la suma de números de una cifra a números de 2 cifras, ahora de forma vertical. Es importante mencionar que todos estos casos abordados en este momento son sumas sin llevar y se identifican como casos base para las sumas llevando. Ahora, en segundo grado, se trabajan con sumas con números de 2 cifras, ahora con totales menores que 1000. En esta ocasión, se introduce la noción de llevar y se trabajan de igual forma sumas sin llevar. También, en este mismo grado, se trabajan sumas de números de 3 cifras con total hasta 1000. En tercer grado, se finaliza con las sumas de números de 4 cifras, ya sea llevando o sin llevar. Ahora te hablaré sobre la resta, y es que esta operación también tiene una secuencia muy particular. Se inicia en la unidad 3 de primer grado, introduciendo los sentidos de la resta. En este momento se trabajan solo con números menores que 10. Luego, en la unidad 5,
se trabajan restas de este tipo. Es decir, cuando la cifra del sustraendo es igual a la cifra de las unidades del minuendo. Y cuando restamos 10 a un número de 2 cifras. Estos dos casos de restas te permitirán introducir la resta de números de 2 cifras y números de una cifra. Luego, en la unidad 7, se inicia trabajando un caso particular de restas, restando decenas, lo que te permitirá dar una idea de restar decenas en forma vertical. Luego, se restan números de 2 cifras, ahora introduciendo la forma vertical. En este momento también se trabajan casos particulares, como lo son restar números de 2 cifras cuando las unidades son iguales. Restar números de 2 cifras cuando las cifras de las decenas son iguales. Y también restar números de una cifra a números de 2 cifras, siempre en forma vertical. Es importante mencionar que todas las restas desarrolladas hasta este momento son sin prestar, pues eso se hace en segundo grado. Se inicia en segundo grado con restas de números de 2 cifras, ahora sí introduciendo la noción de prestar. También se trabajan con restas de números de 3 cifras, ya sea prestando y sin prestar. Y por último, se termina en tercer grado con la resta de números de hasta 4 cifras, ya sea prestando y sin prestar. Con respecto a la secuencia de la suma y la resta, hemos llegado hasta acá. El uso del material manipulable te permite construir conocimiento de forma intuitiva. Además, con respecto a la suma y a la resta, te permite justificar el por qué se lleva o el por qué es necesario prestar de una posición a otra. Te invito a que hagas uso del material manipulable en tu aula, no sin antes que practiques mientras planificas tus clases. Además, puedes revisar la infografía sobre la secuencia de suma y resta que te dará información más detallada. Nos vemos en la próxima.